Hoy, anuncio a los medios de comunicación que hoy hemos detenido al hombre que ha cometido actos inaceptables contra su propia hija, lo que provocó que la niña falleciera para siempre. Hoy os traigo el horrible y famoso caso nacional de Lori Annalise Page. Lori Annalise Page, nacida el 14 de abril de 2011, era hija de Andrew Wiley, quien tenía 22 años en ese momento, y de Miranda White, que tenía 17, según su abuela Brooklyn Page. Lori Page era una niña inteligente e independiente que parecía más madura que su edad. Sabía leer a los 4 años. Siempre se comportaba bien y nunca molestaba a nadie. Sus amigos describían a Lori como una niña tranquila que se sentía tímida frente a las multitudes, pero que con personas conocidas mostraba un lado amable y alegre. A Lori le encantaba compartir pequeñas cosas que la hacían feliz: juegos de Roblox, videos populares de YouTube y, a veces, sus deseos de tener la infancia tranquila que siempre había anhelado. Según Brooklyn Page, los padres de Lori no tenían una relación a largo plazo. Recordó que durante el embarazo, Miranda tuvo momentos de incertidumbre sobre convertirse en madre, pero finalmente decidió tener al bebé. Después del nacimiento de Lori Page, Miranda tuvo dificultades para adaptarse a su rol. Se mudó a Tampa, Florida, y pasó gran parte de su tiempo siguiendo su propia vida en lugar de estar con su hija. Preocupada por su nieta, Brooklyn se mudó a Tampa para apoyar y cuidar a Lori. Lo que la entristecía era que Miranda a menudo parecía agotada y rara vez pasaba tiempo con su hija, dejando que Lori aprendiera a ser independiente desde muy pequeña. Según Brooklyn, esa imagen reflejaba la ausencia de calidez familiar y la hacía sentirse profundamente preocupada por el futuro de su nieta. Amigos y familiares compartieron observaciones similares sobre la relación entre Miranda y Lori, diciendo que las dos nunca estuvieron realmente cercanas, mientras Lori recibía cuidados atentos de los miembros de la familia, incluida su madrina Daisy García. Miranda estaba frecuentemente ausente, dejando un vacío emocional significativo en la vida de su hija. En cuanto a Andrew Wiley, admitió que su relación con Miranda había sido tensa desde el momento en que Lori nació. Durante los primeros meses, Andrew se mantuvo en contacto solo mientras Lori era un bebé. Pero luego Miranda repentinamente empacó sus pertenencias. Se mudó a otro estado sin previo aviso y cortó toda comunicación. Pasaron muchos años antes de que Andrew pudiera volver a obtener información sobre su hija, momento en el que la distancia y la falta de conexión materna habían creado heridas difíciles de sanar. La mayor parte de la infancia de Lori estuvo vinculada a Nashville, Tennessee. En un momento, el Sistema de Protección Infantil, CPS, tuvo que intervenir, retirándola del cuidado de Miranda y colocándola temporalmente con su bisabuelo. Después de un corto periodo, fue devuelta a su madre. Para entonces, Miranda había iniciado una relación con una mujer llamada Latana White durante los años que vivieron en Nashville. Lori tuvo que cambiar de escuela varias veces porque Miranda se mudaba con frecuencia en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Esta constante reubicación hizo que la vida escolar de Lori fuera inestable, quitándole la sensación de seguridad y continuidad tan importante para una niña tímida y vulnerable como ella. Según el Departamento de Servicios Juveniles y Familiares de Nashville, Lori una vez salió de casa por un breve periodo mientras vivía con su madre, pero más tarde regresó de manera segura y no ocurrió ningún incidente grave. Algunas fuentes reportaron que Lori y su madre tuvieron un malentendido previo.
lo que la llevó a salir para calmarse. Latana White, quien estaba en una relación con Miranda, contó a los vecinos que Lori a veces se volvía sensible y fácilmente emocional, causando momentos de tensión en el hogar. Latana dijo que siempre intentó mantener una distancia respetuosa y no involucrarse demasiado, pero aún así notó que las diferencias de comunicación entre madre e hija afectaban la vida diaria y el bienestar emocional de Lori. Para el año 2021, Andrew Wiley intentó reconectarse con su hija, y el tribunal ajustó la custodia a un reparto equitativo del 50%. Sin embargo, debido a que Andrew vivía en Tallahassee, Florida, Lori solo podía visitarlo durante las vacaciones de verano, para el verano de 2022. La situación comenzó a cambiar. Miranda llamó a Lori y le dijo que aún no podía llevarla de regreso a Nashville. Miranda admitió que estaba enfrentando dificultades económicas y que le preocupaba que los constantes cambios de residencia interfirieran con el próximo año escolar de Lori, aunque la razón surgía del deseo de darle estabilidad. Lori todavía se sentía triste e insegura. Creía que quedarse con su padre era la mejor opción, pero seguía extrañando Nashville, el lugar donde tenía amigos y familiares cercanos a los que apreciaba profundamente. Después de mudarse con su padre, Andrew Wiley inscribió a Lori en Griffin Middle School para el año escolar 2022-2023. Él animó a su hija, diciéndole que haría nuevos amigos y se acostumbraría a la vida en Tallahassee. Sin embargo, adaptarse al nuevo entorno no fue fácil. Lori permaneció callada y reservada. Rara vez participaba en actividades extracurriculares y a menudo elegía observar en lugar de destacar en un grupo. Algunos compañeros dijeron que Lori se mantenía para sí misma y apenas interactuaba fuera del horario escolar, mientras que otro estudiante comentó que ella no usaba redes sociales y no se le permitía tener su propio teléfono, lo que hacía más difícil la comunicación con sus pares. Andrew Wiley dijo que permitió que Lori usara un teléfono por un tiempo corto, pero luego se lo retiró para ayudarla a concentrarse en la escuela. Según él, Lori a veces accedía a contenido en línea que no era apropiado para su edad, por lo que quería guiarla hacia un uso más seguro de Internet, sin teléfono. Lori pasaba la mayor parte del tiempo en casa viendo televisión o jugando Roblox en la computadora portátil de su padre. La rutina repetitiva hizo que su vida se volviera cada vez más cerrada, limitando su interacción social y dejándola sin la conexión con sus pares que una niña de su edad necesita para un desarrollo saludable. Durante su tiempo viviendo con su padre en Tallahassee, Lori continuó manteniendo contacto con su madre, principalmente a través de correos electrónicos enviados desde la computadora de su escuela. Miranda creía que Andrew a veces no respondía o no facilitaba que ellas dos pudieran hablar directamente. Desde su perspectiva, Andrew sentía que Miranda no había cumplido con ciertas responsabilidades parentales, como entregar con lentitud los documentos necesarios cuando Lori se mudó con él. Los desacuerdos entre los adultos colocaron involuntariamente a Lori en una posición difícil, atrapada entre dos puntos de vista opuestos. Para una niña tranquila con pocos amigos e interacción social limitada, la falta de una conexión estable con su madre hizo que Lori se mostrara aún más retraída durante una etapa crucial de la adolescencia temprana. Miranda también expresó preocupación por el tiempo que Lori pasaba con su abuela, Brooklyn Page, según mensajes compartidos por la madrina de Lori, Daisy García. Miranda dijo que no se sentía cómoda con que su hija estuviera cerca de Brooklyn, aunque no proporcionó detalles específicos. Aún así,
Miranda creía que Brooklyn y Andrew tenían muchos malentendidos con ella. Para mayo de 2023, Andrew recordó que Lori tuvo una conversación tensa con su madre y se mostró más triste de lo habitual. Expresó preocupación por el estado emocional de su hija y dijo que quería limitar temporalmente las interacciones estresantes para ayudarla a estabilizarse. Sin embargo, Miranda lo negó e insistió en que su conversación con Lori había sido normal y que no había ocurrido nada preocupante. A medida que se acercaba el final del año escolar, los maestros de Griffin Middle School comenzaron a notar señales de angustia emocional en Lori. El maestro Nathan George habló con la consejera escolar después de que Lori le entregara una nota con contenido personal. También compartió que Lori a veces mostraba momentos inesperados de afecto y en ocasiones se emocionaba en clase. Cuando fue invitada a hablar con la consejera, Lori se mostró vacilante y reacia a abrirse, diciendo que no tenía nada en particular que discutir. Esta respuesta reservada generó preocupación, ya que la escuela consideraba que Lori tenía dificultades para expresar sus sentimientos. En una ocasión en clase, Lori reaccionó fuertemente ante una situación menor, lo que llevó a Lisa Britt, consejera de la junta escolar, a intervenir y brindar apoyo. Después de una conversación privada, Lisa realizó una evaluación psicológica básica. Los resultados mostraron que Lori estaba experimentando un periodo de sensibilidad emocional, baja confianza y necesitaba apoyo para fortalecer su bienestar. Este hallazgo preocupó profundamente a la escuela, ya que reconocieron que Lori era una estudiante con un perfil emocional vulnerable, una niña de 12 años intentando encontrar estabilidad en medio de cambios familiares significativos. A medida que las señales inusuales se hicieron más evidentes, muchas personas comenzaron a cuestionar lo que estaba sucediendo en la vida personal de Lori. Algunos compañeros dijeron que Lori había mencionado que la atmósfera en casa con su padre a veces se volvía tensa. Había información que sugería que Andrew había sido estricto cuando el rendimiento escolar de Lori disminuía, y en otra ocasión se le vio en la parada del autobús luciendo estresado. Sin embargo, los testigos confirmaron que no presenciaron toda la situación ni escucharon a Andrew decir nada a Lori. A mitad del año escolar, Lori se confió a algunos amigos diciendo que sentía presión y que era tratada injustamente en casa. Aunque estos relatos, no estaban verificados, generaron una profunda preocupación entre maestros y compañeros sobre su bienestar. El hermano de Andrew, Antoine Wiley, compartió que aunque Andrew podía ser un padre estricto, siempre se preocupaba por su hija y quería lo mejor para ella. Antoine también dijo que Lori a veces se quedaba con su familia y, en algunas ocasiones muy raras, notó que la niña accedía a material en línea que no era apropiado para su edad. Esta fue la segunda vez que aparecía información similar sobre el uso de Internet de Lori, pero según revisiones y verificaciones posteriores por los investigadores, no había evidencia concreta que confirmara si era cierto o no. Las diferencias en los relatos de cada persona sugerían que la vida privada de Lori era más compleja de lo que los externos podían percibir. En mayo de 2023, tras una discusión tensa con su padre, Lori salió de casa por un breve periodo. Fue a la casa de una amiga. Permaneció unas horas y regresó a la escuela al día siguiente. Afortunadamente, Lori fue encontrada a salvo más tarde ese día y regresó a casa en condiciones estables. Durante el tiempo en que su hija estaba desaparecida, Andrew dijo que contactó a Miranda para informarle de la situación,
Miranda respondió brevemente: «Si hay alguna noticia sobre nuestra hija, avísame de inmediato». Ese mensaje, aunque simple, reflejaba la distancia continua y la falta de acuerdo entre ambos y mostraba que Lori estaba creciendo en un entorno marcado por grandes diferencias en la crianza y la comunicación. El 3 de junio de 2023, el oficial de policía de Tallahassee, Caleb Babb, fue enviado a 1229 Continental Court tras recibir una llamada de emergencia de Andrew Wiley. Él dijo que había salido de casa para ir al trabajo a las 11 de la noche anterior y que, al regresar a la mañana siguiente, Lori no estaba en la casa. Andrew explicó que cuando se fue, su hija estaba viendo televisión en la sala y que habían pasado todo el día juntos antes de que él se dirigiera a su turno nocturno. Esta información llevó a las autoridades a iniciar rápidamente una búsqueda urgente, ya que cualquier caso que involucre a un menor desaparecido se trata como una situación que requiere respuesta inmediata. El oficial Babb le preguntó a Andrew si había notado algún cambio en el comportamiento o el estado de ánimo de Lori anteriormente. Andrew mencionó que Lori ya había salido de casa antes y se refirió a una conversación emocional que tuvo con su madre, Miranda. Según él, esa interacción hizo que Lori se mostrara más retraída y callada en los días siguientes. Esta observación generó preocupación en la policía, que consideró que las tensiones familiares podrían haber afectado el bienestar emocional de Lori, dificultando que manejara sus sentimientos. Las autoridades ampliaron de inmediato la búsqueda, revisando el área circundante, visitando la escuela de Lori y entrevistando a amigos y familiares para recopilar información adicional. Brooklyn creía que Lori podría ver con un hombre llamado Maurice Jones, la única persona entre los conocidos de Miranda hacia quien la niña alguna vez mostró confianza y confort. Mientras tanto, Miranda y Latana insistieron en que no habían recibido ningún contacto de Lori en absoluto. Un vecino de Andrew dijo que no había notado nada inusual en los días previos a la desaparición de Lori, ni en la mañana en que desapareció. Sin embargo, en Griffin Middle School, algunos estudiantes comenzaron a difundir rumores ansiosos, sugiriendo que Lori podría haber sufrido un incidente grave, con algunos incluso susurrando teorías infundadas, aunque solo era especulación. Estos rumores circulantes provocaron que el miedo se extendiera por toda la comunidad. Los investigadores creían que si Lori estaba a salvo, eventualmente encontraría la manera de comunicarse con alguien. Sin embargo, en agosto de 2023, solo unos meses después del incidente, Miranda publicó inesperadamente un estado críptico en Facebook: «Mi hija ya no está aquí conmigo», acompañado de un emoji de corazón roto. La publicación generó una gran controversia y fue eliminada poco después, pero dejó a la comunidad conmocionada y alimentó aún más la especulación y la preocupación. Cuando los detectives preguntaron a Miranda sobre el significado de la publicación, ella explicó que solo quería decir que Lori ya no estaba a su lado y admitió que siempre se había sentido inquieta por la seguridad de su hija. La ambigüedad en su explicación aumentó la tensión en torno al caso. Mientras los investigadores continuaban buscando cada pista posible para entender qué había ocurrido realmente con Lori. Aunque Andrew cooperó plenamente con la policía y permitió un examen exhaustivo de su residencia, todavía se le consideraba alguien que necesitaba un escrutinio adicional en la investigación sobre la desaparición de Lori.
los investigadores encontraron inusual que Andrew mostrara casi ninguna reacción emocional clara, incluso cuando discutieron la posibilidad de una situación grave que involucrara a su hija. Mientras tanto, Miranda tampoco pudo proporcionar información útil. Pospuso entregar una muestra de ADN en 3 ocasiones diferentes antes de finalmente aceptar cooperar. Al final, los datos de ubicación del teléfono celular mostraron que Miranda se encontraba en Nashville en el momento en que Lori salió de casa, y esa fue la única razón por la que se la excluyó del alcance directo de la investigación. La atmósfera en ese momento estaba llena de dudas, ya que ambos padres de Lori dejaron muchas preguntas sin respuesta ante los ojos de los investigadores y de la comunidad. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer inconsistencias notables en las declaraciones de Andrew sobre esa noche. Al principio, describió todo con fluidez, pero los registros reales contaban otra historia. La policía descubrió que Andrew había pedido días libres los 27 y 29 de mayo, lo que los llevó a cuestionarse qué estaba haciendo realmente durante ese tiempo. Más importante aún, los datos de ubicación del teléfono celular mostraron que Andrew había viajado al área de Jacksonville, Florida, durante el período en que se reportó la desaparición de Lori. Estas discrepancias hicieron que Andrew pasara de ser un padre que reportaba la desaparición de su hija a ser el foco central de la investigación en curso. Para febrero de 2024, casi un año después de que Lori fuera reportada como desaparecida, los detectives de Tallahassee solicitaron que Andrew acudiera al departamento de policía para una discusión oficial sobre el progreso del caso. Sin embargo, él no se presentó ni respondió a las llamadas de las autoridades. Cuando la policía contactó a la abuela de Lori, Brooklyn, ella dijo que Andrew había parecido más ansioso de lo habitual en los días previos a la reunión programada, e incluso se mostraba tenso cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de que pudiera estar relacionado con la desaparición de su hija. Según los registros de la investigación, durante ese periodo, la policía llevó a cabo medidas rutinarias adicionales, incluyendo el examen de dispositivos electrónicos y la recuperación de datos digitales para su análisis. Más tarde, ese mismo día, Andrew contactó a las autoridades y dijo que estaba dispuesto a presentarse, pero que quería tener un abogado presente durante la reunión. Durante la entrevista oficial, Andrew volvió a repetir la secuencia de eventos que había descrito previamente. Esta vez, sin embargo, los detectives no le permitieron guiar la conversación libremente. En cambio, formularon preguntas enfocadas y exigieron respuestas más claras. Cuando se le preguntó si alguna vez había corregido o disciplinado a su hija, Andrew admitió que sí, pero insistió en que solo lo hacía cuando lo consideraba necesario y dentro de límites razonables. Cuando los investigadores le pidieron que enumerara a los amigos cercanos de Lori, no pudo proporcionar ni un solo nombre específico. La presión aumentó cuando los investigadores mencionaron los datos de ubicación que mostraban su teléfono en el Aeropuerto Internacional de Jacksonville en el momento en que se registró el incidente. Andrew dijo que había ido allí a recoger a Punahou a un amigo llamado Tim Brown, pero cuando se le pidió la información de contacto de esa persona, no pudo proporcionar nada verificable. Su incomodidad se volvió aún más evidente a medida que los detectives lo interrogaron más sobre cómo, cuándo y por qué realizó ese viaje. Su voz comenzó a cambiar y tuvo dificultades para explicar los detalles de manera consistente.
especialmente porque los registros judiciales y WCTV informaron que el 2 de junio de 2023. Un año después, el 3 de junio de 2024, la comunidad de Tallahassee todavía no tenía respuestas definitivas. En el vecindario de 1200 Continental Court, cerca de Ocala Road, donde Lori fue vista por última vez, los vecinos dijeron que aún pensaban en ella todos los días. Griffin Middle School, la escuela a la que Lori asistió, continuaba realizando pequeños encuentros conmemorativos para recordar a los estudiantes y residentes locales que el nombre y el rostro de Lori deben ser siempre recordados. La directora Selena Wana compartió que solo manteniendo viva la memoria de Lori, cada persona en la comunidad podría convertirse en una fuente valiosa de información que podría ayudar a esclarecer el caso. Mientras tanto, el pastor Rudy Ferguson, que había estado involucrado desde los primeros días, afirmó: «No podemos estar en paz hasta tener respuestas claras. Proteger a los niños y difundir el cuidado es responsabilidad de toda la comunidad». Nuevos carteles y volantes continuaban alineando las calles, sirviendo como recordatorio de que la esperanza nunca se había desvanecido y que todos aún esperaban que algo bueno llegara para Lori. La policía nunca pudo obtener información verificada de Andrew sobre el misterioso amigo llamado Tim Brown. Incluso llevaron al hermano de Andrew, Antoine, a la estación de policía para su verificación. Antoine dijo que nunca había escuchado ese nombre antes, pero aún creía que su hermano nunca haría daño a Lori. Según Antoine, creía que Lori todavía estaba viva en algún lugar y que podría haber salido de casa mientras Andrew estaba en el trabajo, porque no estaba contenta con su estricta disciplina. También pensaba que su hábito de irse cada vez que se sentía presionada podría haberse repetido. La abuela de Lori, Brooklyn, también apoyó a Andrew, insistiendo en que si había algo de lo que estaba segura, era que Andrew nunca causaría daño a su hija. Simone Robinson, la novia de Andrew en ese momento, estaba en Luisiana por entrenamiento militar. Dijo que solo se enteró de la desaparición de Lori a mediados de junio, cuando se le permitió usar su teléfono nuevamente, cuando los detectives le preguntaron sobre el nombre Tim Brown. Simone confirmó que Andrew sí tenía un amigo llamado Tim, pero después de que los investigadores lo verificaron, esa persona fue identificada como Tim Costume, y él declaró que nunca había volado desde el Aeropuerto Internacional de Jacksonville. Contradiciendo por completo la versión de Andrew, este detalle hizo que la historia de Andrew sobre Tim Brown se volviera cada vez más frágil e increíble, profundizando las inconsistencias ya presentes en sus declaraciones. Durante la investigación, la policía reveló que en la casa había varios teléfonos celulares y computadoras portátiles antiguos que Lori usaba ocasionalmente para jugar Roblox. Cuando se le pidió entregarlos, Andrew se negó a cooperar. Finalmente, las autoridades tuvieron que obtener una orden de registro legal y confiscaron todos los dispositivos junto con su Dodge Charger. Según los testigos, incluso mientras registraban su casa, Andrew se mantuvo inusualmente tranquilo, sonriendo y bromeando al subir al vehículo de un colega, una reacción que muchos observadores encontraron difícil de comprender. Cuando se realizaron exámenes forenses estilo luminol en el Dodge Charger, los investigadores detectaron rastros reactivos bajo iluminación especializada alrededor del asiento delantero del pasajero y a lo largo del área de la ventana adyacente. Este hallazgo llevó el caso en una nueva dirección.
planteando serias preguntas sobre lo que podría haber ocurrido en ese vehículo. Un avance se produjo solo unos días después, en marzo de 2024, cuando los investigadores recuperaron datos de los dispositivos confiscados de Andrew. Los hallazgos mostraron que había contactado a una agencia de viajes en línea y comprado un boleto de ida a San Juan, Puerto Rico, el 2 de junio de 2023, solo un día antes de que Lori fuera reportada como desaparecida. Los datos de ubicación también confirmaron que Andrew viajó a Jacksonville para obtener el boleto, pero en lugar de tomar el vuelo, intentó solicitar un reembolso, que fue rápidamente denegado. Para la policía, este comportamiento se percibió como una señal de advertencia potencial. ¿Estaba Andrew preparándose para irse justo después de que su hija desapareciera? La policía también señaló otro detalle inusual. En solo unos meses desde la desaparición de Lori, Andrew se mudó apresuradamente a una nueva residencia y cambió su número de teléfono celular, casi como si quisiera cortar todo contacto. Los detectives no pudieron obtener de él ninguna explicación clara sobre lo que realmente ocurrió durante los 2 días que llamó para reportarse enfermo. La situación se complicó aún más cuando se reveló que Tim Brown era una persona inventada, sumado al hecho de que Andrew había comprado un boleto de ida a Puerto Rico y solicitado un nuevo pasaporte, aunque no era necesario para ese destino. Y lo que generó aún más sospecha fue esto: el mismo día en que su vuelo estaba programado, Andrew llamó al 911 para reportar que su hija estaba desaparecida. Para los investigadores, esta cadena de acciones no solo era extraña, sino que formaba un círculo cada vez más denso de sospecha alrededor de Andrew, obligándolos a preguntarse cuál era la verdad y qué había sucedido realmente con Lori. Posteriormente, la policía pidió a Brooklyn que llamara a Andrew durante una conversación monitoreada. Los investigadores notaron que, mientras la abuela intentaba desesperadamente centrar la discusión en su nieta desaparecida, Andrew evitaba repetidamente el tema, enfocándose en cambio en sus propias dificultades emocionales. Por ejemplo, cuando Brooklyn, entre lágrimas, dijo que quería redecorar el dormitorio de Lori Page en honor a su próximo cumpleaños, Andrew lo ignoró por completo. En lugar de compartir o mostrar empatía, desvió la conversación a lo molesto que se sentía por ser tratado como sospechoso por la policía. Este contraste llamó la atención de los investigadores. Mientras la familia deseaba nada más que encontrar a Lori, o al menos mantener viva su memoria, Andrew parecía más enfocado en proteger su propia imagen y posición que en cualquier otra cosa. Durante este tiempo, la policía también rastreó las compras con tarjeta de crédito de Andrew y descubrió que a finales de mayo de 2023 había ido a una farmacia, donde se creía que había comprado anticonceptivos. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que su novia, Simone, estaba en Luisiana por entrenamiento militar en ese momento, y Andrew no había mencionado la existencia de ninguna otra mujer con la que pudiera estar saliendo. Este hallazgo añadió otra capa de misterio en torno a Andrew y obligó a las autoridades a preguntarse ¿para quién y con qué propósito compró ese medicamento exactamente en el momento en que Lori estaba desaparecida? Para finales de ese mes, la policía pudo extraer datos de un iPhone antiguo incautado en la casa de Andrew durante el registro de febrero de 2024, aunque el dispositivo, junto con otros, había sido restaurado de fábrica.
Los expertos en informática forense recuperaron información significativa. Entre los datos de búsqueda se encontraron términos como barrios peligrosos Tallahassee, Florida y, más notablemente, actividad sospechosa apuntando hacia el Bosque Nacional Apalachicola. Durante el análisis, los expertos también hallaron que el iPhone conservaba historial de acceso a una página de Quora donde un usuario preguntaba: ¿por qué la policía deja de buscar a un adolescente desaparecido? Y no se supone que deben seguir buscando hasta encontrarlo. Para los investigadores, el hecho de que un dispositivo vinculado a Andrew mostrara interés en un tema así, justamente durante el período en que Lori estaba desaparecida, resultaba profundamente inquietante. Más allá de eso, los datos de ubicación del mismo teléfono mostraron que Andrew viajó al condado de Thomas, Georgia, temprano en la mañana del 1 de junio de 2023. La policía amplió inmediatamente la zona de búsqueda, recorriendo secciones del bosque y contactando áreas residenciales privadas cercanas. La magnitud de la búsqueda reflejó su intensa determinación por descubrir el paradero de Lori. El 5 de abril de 2025, la policía descubrió una pista de detección de un menor en Merrily Plantation, en el condado de Thomas, Georgia, después de una quema prescrita, cerca del área donde los datos del teléfono de Andrew lo habían ubicado previamente. Se recolectaron pistas adicionales del mismo grupo significativo de hallazgos y fueron enviadas rápidamente para pruebas de ADN. Solo unos días después, el 11 de abril, los resultados confirmaron lo que todos temían. Era Lori. Este hallazgo no solo devastó a la familia y a la comunidad, sino que también se convirtió en la prueba decisiva de todo el caso. Al final de ese día, después de casi 22 meses de investigación continua, las autoridades Spatzaita arrestaron oficialmente a Andrew. Se le imputaron cargos relacionados con la pérdida trágica de su hija, cerrando un capítulo doloroso, pero abriendo uno nuevo en la búsqueda de justicia para Lori. Según los investigadores del Departamento de Policía de Tallahassee, se determinó que el caso de Lori fue un acto intencional llevado a cabo durante un momento de pérdida de control, más que un plan premeditado. Creyeron que en un momento de ira, Andrew cometió una falta grave hacia su hija. El fiscal del estado, Jack Campbell, declaró que la evidencia indicaba que Lori Page sufrió su pérdida trágica alrededor del 1 de junio de 2023, solo días antes de que Andrew llamara al 911 para reportarla como desaparecida. La oficina del fiscal consideró que antes de eso, Lori podría haber estado involucrada en un problema serio de mala conducta, y Andrew intentó trasladar a Lori a un lugar diferente. El abogado Jack Campbell también reveló que aproximadamente en el momento en que Lori estaba desaparecida, Andrew acudió a un centro médico para una evaluación relacionada con un asunto personal sensible. Sin embargo, se negó a completar el examen, lo que generó nuevas preguntas para los investigadores. Algunos investigadores creyeron que podría haber estado intentando buscar la asistencia médica para otra persona en lugar de para sí mismo. Esta teoría añadió mayor complejidad al caso y planteó más interrogantes sobre la relación entre la preocupación de salud, las acciones de Andrew y la tragedia que ocurrió con Lori. Según el jefe de policía de Tallahassee, Lawrence Revel, el punto de inflexión en la investigación llegó cuando se reunieron nuevamente con Andrew
y le pidieron que relatara toda la secuencia de eventos. Él compartió: las personas que dicen la verdad generalmente no tienen dificultad para volver a contar su historia. Enfatizó además: por otro lado, las personas que mienten siempre luchan por mantener cada detalle consistente. Para los investigadores, esta declaración no fue solo experiencia profesional, sino un principio orientador que les ayudó a reconocer las claras irregularidades en el relato de Andrew, impulsando la búsqueda de la verdad sobre Lori. Andrew continuó insistiendo en que era inocente, afirmando que la policía había arrestado a la persona equivocada y enfatizando que nunca haría nada que pudiera causar daño a su hija. Mientras tanto, su hermano Antoine creó una campaña en GoFundMe poco después de que Andrew fuera detenido. Aunque la recaudación de fondos fue eliminada rápidamente porque la plataforma no permite donaciones para defender a personas acusadas en relación con delitos graves. La publicación original intentaba recaudar más de $100,000. Su propósito declarado era resaltar lo que la familia consideraba inexactitudes en la investigación del Departamento de Policía de Tallahassee e identificar a la persona que ellos sentían era realmente responsable de la pérdida trágica de Lori. Esta acción reveló una profunda división. Mientras las autoridades creían que la evidencia era clara, parte de la familia seguía determinada a defender a Andrew, exactamente 2 años después de la desaparición de Lori Page. Andrew ya no se encontraba en la cárcel entre el 19 y 20 de junio de 2025. Según informes preliminares, se trató de un incidente médico repentino que resultó en una inesperada pérdida trágica. Se determinó que la situación fue por causas naturales, cerrando un proceso legal que nunca alcanzó una resolución final. Dejó tras de sí un vacío doloroso, ya que la justicia para Lori ahora queda en manos de preguntas que aún no han sido respondidas. Desafortunadamente, esto significa que el caso penal contra Andrew nunca llegará a juicio y ahora ha sido cerrado oficialmente. Los fiscales declararon que tenían plena confianza en la evidencia. Desde los datos forenses digitales hasta el comportamiento sospechoso y la información de ubicación que lo situaba cerca del lugar donde se descubrieron pistas relacionadas con Lori. Sin embargo, debido a que Andrew falleció antes de que pudiera realizarse el juicio, el sistema legal no pudo emitir un fallo oficial sobre su responsabilidad. Para la familia de Lori, esta fue una amarga verdad. Tenían evidencia, tenían un sospechoso, pero nunca recibirían un cierre completo a través de un veredicto en sala de justicia. Las autoridades dijeron que, a menos que surja nueva evidencia que señale a otra persona, el caso permanecerá inactivo. Para la comunidad, la noticia del arresto, después de casi 2 años de confusión y dolor, provocó emociones profundamente mixtas. Tristeza al salir a la luz la verdad y un sentimiento de alivio al saber que, al menos, Lori finalmente había sido encontrada y su historia había sido dada a conocer. Justo después de que la policía confirmara el hallazgo de pistas relacionadas con Lori, se realizó una vigilia a la luz de las velas y la liberación de globos en el anfiteatro de Tallahassee para honrarla. La multitud recibió velas y globos blancos mientras sonaba Human Nature de Michael Jackson, llenando el espacio de silencio y dolor. El evento terminó con un momento de reflexión tranquila, sirviendo como despedida para Lori. Margaret Summers, miembro del personal de Griffin Middle School, que había hablado directamente con Andrew durante la investigación, calificó el arresto como
Un final grave para una historia oscura y retorcida. Recordó que incluso durante sus interacciones, el comportamiento de Andrew siempre le había parecido inusual, como si careciera de empatía genuina incluso cuando se le intentaba consolar. El pastor Rudy Ferguson, un líder comunitario local que ayudó a coordinar los esfuerzos de búsqueda y a crear conciencia sobre el caso, compartió sus emociones encontradas al salir a la luz la verdad. Dijo: "La forma en que se encontró a Lori permanecerá con nosotros por el resto de nuestras vidas". Para la comunidad de Tallahassee, ese recordatorio no solo representaba el dolor de la pérdida, sino también un llamado a mantenerse vigilantes, a proteger a los niños vulnerables, para que la tragedia de Lori nunca vuelva a ocurrir en otra familia. La historia de Lori Annalise Page no es solo un true crime story, sino también un true crime documentary que expone el dolor dentro de un caso inquietante de crimen real. Este documental criminal narra una situación desgarradora en la que una víctima infantil de solo 12 años se convirtió en el centro de una pérdida trágica relacionada con la negligencia y la ausencia de protección. Lori no era solo un nombre en un expediente, era una niña tímida que amaba Roblox. Disfrutaba de la lectura y una vez iluminó toda una habitación con su sonrisa, pero su vida fue empujada a una espiral dolorosa por las fallas del sistema de protección infantil. Este caso reveló una vez más brechas serias, una falla de CPS, un System Failure Case, donde se ignoraron advertencias, terminando en una tragedia irreversible. Se encendieron velas y se soltaron globos para honrar a Lori, pero la inquietante pregunta sigue siendo: ¿quién protegerá a otros niños cuando el sistema no cumple con su deber? Este no es solo un documental sobre una child victim, sino un recordatorio poderoso de que la sociedad debe hacer más para salvaguardar a los niños, de manera que la justicia no solo se mencione después de que la pérdida ya haya ocurrido. Debemos recordar que la justicia no es solo un arresto o una condena. La justicia es justicia para las víctimas, justicia para Lori, y el acto de transformar este dolor en motivación para el cambio. En el dolor, aprendemos una lección costosa. Cada mirada triste, cada pequeño grito de ayuda merece ser escuchado, y si actuamos juntos, ninguna otra niña como Lori tendrá que experimentar una tragedia silenciosa nuevamente. Este video fue creado con el propósito de educar y aumentar la conciencia comunitaria sobre la justicia y la protección infantil, sin ninguna intención de utilizar elementos sensacionalistas o impactantes. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de Lori Annalise Page, una niña que nos ayudó a comprender más profundamente el significado del amor, la pérdida y la responsabilidad que los adultos tienen al cuidar de los niños más vulnerables. Su compasión, apoyo y empatía son lo que garantiza que víctimas como Lori nunca sean olvidadas y que tragedias como esta nunca vuelvan a ocurrir. Por favor, presione like, subscribe y active la campana de notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia es una voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo donde cada niño esté seguro, amado y escuchado.